El prólogo de Orin, 6 de octubre. El santo apóstol Tomás. Tomás fue uno de los 12 apóstoles. A través de su duda en la resurrección de Cristo, el Señor fue dada una nueva prueba de ese acontecimiento maravilloso y salvífico. El Señor resucitado se apareció a sus discípulos por segunda vez a fin de convencer a Tomás. El Señor le dijo a Tomás: trae el dedo de ti y ve las manos de mí, y trae la mano de ti y métela en el costado de mí, y no te hagas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió: el Señor de mí y el Dios de mí. Juan 20, 27 a 28. Después del descenso del Espíritu Santo, cuando los apóstoles echaron suertes para ver a dónde irían a predicar, le tocó a Tomás irse a la India. Estaba un poco triste de que tenía que irse tan lejos, pero el Señor se le apareció y lo animó. En la India, Santo Tomás convirtió a muchos, tanto aristócratas como pobres, a la fe cristiana, y estableció allí la iglesia, designando sacerdotes y obispos. Entre otros, Tomás convirtió a 2 hermanas, Tertíana y Migdonia, ambas esposas de príncipes indios. Debido a su fe, ambas hermanas eran maltratadas por sus maridos, con quienes ya no querían vivir después de su bautismo. Finalmente se les permitió irse. Al ser liberadas del matrimonio, vivieron vidas que agradaron a Dios hasta su reposo. Dionisio y Pelagia estaban comprometidos, pero cuando oyeron la predicación apostólica no se casaron, sino que se dedicaron a la vida ascética. Pelagia terminó su vida como mártir por la fe y Dionisio fue ordenado obispo por el apóstol. El príncipe Misdeo, esposa de Tertiana, cuyo hijo Asán también fue bautizado por Tomás, condenó al apóstol a la muerte. Misdeo envió 5 soldados para matar a Tomás. Lo atravesaron con sus 5 lanzas, y así el santo apóstol Tomás rindió su alma en las manos de Cristo. Antes de su muerte, los demás apóstoles y él fueron llevados milagrosamente a Jerusalén para la sepultura de la Santísima Theotokos. Al llegar demasiado tarde, lloró amargamente, y la tumba de la Santa Purísima se abrió por pedido de aquel. El cuerpo de la Theotokos no se encontraba en la tumba. El Señor había llevado a su madre a su habitación celestial. Así, en su tardanza, Santo Tomás nos reveló la maravillosa glorificación de la Madre de Dios, así como una vez confirmó la fe en la resurrección del Señor por medio de su incredulidad. El venerable nuevo mártir Macario. Macario nació en la ciudad de Chios, en Bitinia. Sus padres, Pedro y Antusa, eran cristianos, y fue bautizado con el nombre de Manuel. En su juventud fue enviado a aprender la sastrería como oficio. Mientras tanto, su padre abrazó el Islam y se mudó a Brusa. Llegó un momento en el que Manuel fue a Brusa por trabajo y su padre lo encontró y ejerció una gran presión sobre él para que se convirtiera en musulmán. Manuel se resistió en vano. Los turcos lo circuncidaron por la fuerza. Manuel luego huyó al santo monte Athos y fue tonsurado monje en la esquita de Santa Ana. Su nombre monacal era Macario. Durante 12 años fue un monje excelente, pero nunca tuvo paz de alma. Cualquiera que negáreme delante de los hombres, negaré yo también a él delante del Padre, de mí, el que está en los cielos. Mateo 10:33. Las palabras de Cristo hacían eco continuamente en la mente de Macario. Finalmente, con la bendición de su geronte, se dirigió a Brusa y confesó abiertamente su fe en Cristo ante los turcos, llamando a Mahoma falso profeta. Después de haber sido azotado durante 130 días y soportar otras duras torturas, fue decapitado allí el 6 de octubre de 1590. Una parte de sus taumatúrgicas reliquias se conserva en la esquita de Santa Ana en el monte Athos. Reflexión. Edificación de Dios tenemos una casa no manufacturada, eterna en los cielos. 2 Corintios 5:1. Dice el discernidor apóstol Pablo: todos nuestros esfuerzos por Dios en la tierra tienen este propósito: merecer de acuerdo a nuestro poder
esta casa eterna en los cielos no hecha por manos. El rey indio Gondophares decidió construirse un magnífico palacio, diferente a cualquier otro en la tierra. Cuando Abán, su enviado, buscó un habilidoso artesano para construir el palacio del rey, se encontró con el apóstol Tomás por la providencia de Dios. Santo Tomás le dijo que era artesano y que nadie más podía construir lo que el rey quería. Por consiguiente, Tomás recibió mucho oro de manos del rey por la construcción de este palacio. Tan pronto como se apartó del rey, distribuyó todo el oro a los pobres. El sitio del palacio estaba a cierta distancia de la capital del rey, y después de 2 años el rey envió siervos para preguntarle a Tomás si el palacio estaba terminado. Tomás respondió: todo está listo excepto el techo, y buscó más dinero del rey, y el rey se lo dio. Nuevamente Tomás lo distribuyó todo a los pobres, y recorrió el reino haciendo su trabajo predicando el evangelio. El rey, al enterarse de que Tomás ni siquiera había empezado a construir el palacio, lo prendió y lo echó a la cárcel. Esa noche el hermano del rey murió y el rey cayó en gran dolor. Un ángel tomó el alma del difunto y guiándolo a través del paraíso le mostró un magnífico palacio, tal como la mente del hombre no podía imaginar. El alma del difunto deseaba entrar a ese palacio, pero el ángel le dijo que no podía, porque era el palacio de su hermano, que el apóstol Tomás había construido con su limosna. Entonces el ángel devolvió el alma del hermano a su cuerpo. Cuando recobró la razón, le dijo al rey: júrame que me darás cualquier cosa que pida. Y el rey lo juró. Entonces el hermano dijo: dame el palacio que tienes en los cielos. El rey se sorprendió de tener un palacio en el cielo. Cuando el hermano describió todo en detalle, el rey creyó e inmediatamente liberó a Tomás de la prisión. Luego, cuando escuchó la predicación del apóstol sobre la salvación y la vida eterna, el rey y su hermano fueron bautizados. El rey Gondophares emprendió nuevas obras de caridad y construyó para sí mismo un palacio aún más magnífico en los cielos. Contemplación. Contemplar la injusticia del rey Amón y el castigo de Dios sobre él. Segundo Crónicas 33. 1. Cómo Amón, hijo de Manasés, se apartó de Dios e hizo lo malo ante los ojos del Señor. 2. Cómo reinó por solo 2 años y fue asesinado por sus siervos. Homilía sobre el arrepentimiento del rey. Me he fatigado en el gemido de mí. Lavaré cada entera noche al lecho de mí. En las lágrimas de mí, al estrado de mí regaré. Salmos 6:6. El día reemplaza la noche y la noche reemplaza el día. Que nuestro arrepentimiento diurno sea sucedido por el arrepentimiento nocturno y nuestro arrepentimiento nocturno por el arrepentimiento diurno. El arrepentimiento diurno se demuestra principalmente en las buenas obras y el arrepentimiento nocturno en la oración, el suspiro y el llanto. Así pagamos nuestra deuda tanto de día como de noche, llenándolas con lo que es más digno ante el Señor y lo que irá con nosotros al juicio de Dios. Mirad al rey David y ved un ejemplo de verdadero arrepentimiento. No es suficiente confesar el pecado ante un sacerdote y considerarlo perdonado. He aquí que incluso David reconoció su pecado ante el profeta Natán, diciendo: he pecado contra el Señor. 2 Samuel 12:13. Sin embargo, el gran rey no consideró esto suficiente, sino que continuamente suspiraba en oración ante Dios y lavaba su pecado todas las noches con lágrimas de arrepentimiento. Incluso acostarse en la cama no le servía de descanso, sino de agotamiento a causa del arrepentimiento lacrimoso y el suspiro lacrimoso. No digáis: David cometió asesinato y adulterio
y por eso tenía mucho de qué arrepentirse. No matáis a los hombres con vuestro odio, y adulteráis con vuestros pensamientos y deseos impuros. Hermanos, esta vida no es para justificarnos, sino para condenarnos a nosotros mismos. Bienaventurado es aquel a quien Dios justificará en el juicio temible. El arrepentimiento no es asunto de una hora o de un día. El arrepentimiento debe ser nuestra ocupación interna hasta el final de la vida. Lavaré cada entera noche al lecho de mí, dijo el rey David. Eso no significa que no haya necesidad de arrepentimiento durante el día, sino que el derramamiento del arrepentimiento espiritual es más adecuado para la noche que para el día. En la quietud de la noche, tanto nuestros pecados como el juicio de Dios se enfocan más claramente. La noche no nos recuerda más claramente la muerte que el día. La cama no nos recuerda la cercanía de la tumba. Oh Señor justo y maravilloso, verdaderamente no podemos arrepentirnos sin tu ayuda. Ayúdanos, oh todo bueno, para que podamos ver nuestras heridas pecaminosas y oler su hedor y llorar por nosotros mismos antes de que nuestros parientes comiencen a llorar por nuestros cadáveres y antes de que nuestros ángeles guardianes comiencen a llorar por la carroña de nuestras almas cuando sean arrojadas al fuego inextinguible. Ayúdanos y sálvanos, oh Dios nuestro. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.